Desde luego tenemos que aprovechar el tiempo para aprender y sobre todo en esta época tenemos que aprender a gestionar nuestras emociones y a utilizar bien los elementos que tenemos a nuestro alcance. Por eso voy a saludar a esta hora de la tarde a Silvia Torres, nuestra doctora, y a Maika Sánchez, nuestra psicóloga. Silvia, buenas tardes. Hoy vamos a hablar de cómo colocarnos bien una mascarilla. Sí, efectivamente, aquí tengo ya la tarea pendiente, la mascarilla dispuesta para enseñar cómo ponerla y los guantes. Bueno, porque además es muy importante, no vale de nada si uno no se la coloca bien. Exacto, hay que colocarla bien y sobre todo saber, hombre, en qué situaciones es mejor quitarla, sobre todo adecuadamente. Pues enseguida estamos contigo, Silvia Torres, gracias por acompañarnos una tarde más. Maika, buenas tardes de nuevo. Hoy vamos a hablar de algo que quedó pendiente ayer, compañera, y es cómo gestionar las emociones, los mayores y los pequeños, ¿verdad? Exactamente, vamos a ir viendo diferentes recomendaciones adaptados por edades. Vamos a ver qué podemos hacer con los niños, recomendaciones para los adultos y para los mayores, para llevar mejor estos días de confinamiento. Bueno, pues como es muy importante lo que tú nos vas a contar, vamos a empezar ya sin más dilación. ¿Cómo le hacemos entender a los más pequeños que no pueden salir a la calle, que tienen que estar en aislamiento como el resto de su familia? Vale, pues mirad, es muy importante que a los niños le contemos qué es esto del coronavirus, porque es verdad que ellos han estado constantemente pues, muy expuestos a diferentes informaciones y están preocupados. Entonces hay muchas ilustraciones, muchas guías en las que nosotros le podemos decir pues, qué es este virus y cuáles son las consecuencias en caso de que a ellos pues, tuvieran la mala suerte de contagiarse, ¿no? Pero sobre todo la importancia de decirles que, bueno, que ellos al final no son una población de extremado riesgo, pero sí es muy importante que ellos se queden en casa para no contagiar sobre todo a los más mayores y por el bien de las personas sanitarias, ¿no? Entonces es muy importante que los niños lo sepan, porque además los niños esto lo entienden perfectamente, ¿no? Y podemos aprovechar estos días en casa también para inculcar valores como pueden ser los valores de la solidaridad, ¿no? Y por ejemplo a los mayores de la casa también, la gente que vive a lo mejor con abuelos, con abuelas, que están en su casa. Sabes tú también que a veces los mayores, bueno, pues tienen todo el derecho a que se vuelven un poquito niños y muchas veces un poco rebeldones. ¿Cómo se lo hacemos entender también a ellos? Vale, pues a ver, con los mayores las recomendaciones que damos básicamente, principalmente, es que hay que protegerlo, ¿de acuerdo? Ahí tenemos que bajar la curva y yo creo que todos estamos un poco que ese objetivo entre todos los tenemos que conseguir. Tenemos que acompañarlos en la medida de lo posible, los que estemos cerca, un acompañamiento a esos mayores. La comunicación, ahora es el tiempo de utilizar las nuevas tecnologías y ahora sí es muy importante que nosotros estemos pues, conectados con videoconferencias, con ellos, ¿no? Es complicado, evidentemente yo tengo una abuela de 97 años y hablamos todos los días por videoconferencia, entonces ayer me decía, ¿por qué no vienes a verme? Hay que tener paciencia y hay que explicar porque a ellos les cuesta más, ¿no? Es más complicado que ellos entiendan esto, ¿no? Pero sí que tenemos que reconocer, bueno, que se trata de una situación complicada, quizás los mayores el sentimiento que más en auge sea el miedo. Es importante reconocer que esa emoción está ahí, que esa es una emoción que nos sirve pues, para protegernos, pero que tampoco podemos excedernos en ese miedo porque tenemos que tener una capacidad de respuesta, ¿no? Tenemos que estar muy pendientes y hay que cuidarse mucho y autocuidarse, sobre todo las personas mayores, porque son más vulnerables, no las personas mayores, las personas con discapacidad. Sí. Tenemos niños con espectro autista, trastornos de ansiedad, exacto, que el confinamiento pues los van a llevar un poquito peor, ¿no? Pero bueno, es lo único que podemos hacer en estos momentos, ¿no? Hay que seguir las indicaciones de las autoridades, tanto sanitarias como del Estado. Maika, y nosotros, la población de una edad media, lo que es los adultos, la gente que convivimos con los niños y con estos mayores. No, yo te decía ayer, y es verdad, porque yo creo que todos lo hemos experimentado en estos días, a veces una ligera angustia, un ligero nerviosismo, miedo, incluso cuando uno mira al horizonte parece que esto no va a acabar nunca.
Pero es que esas son respuestas psicológicas normales ante una situación de anormalidad que estamos viviendo. El sentirnos agobiados, el sentirnos con ansiedad, el sentirnos un poquito pues, más irascibles, incluso un poquito más hipocondríacos. Habrá gente que se sorprenda tomándose la temperatura más de lo normal. Bueno, estas respuestas son respuestas que no deberían de preocuparnos porque, insisto, son respuestas normales ante una situación de anormalidad. ¿Qué podemos hacer para llevar esto mejor? Insisto, seguir las recomendaciones tanto sanitarias como del Estado. Ahí estamos haciendo la barrera al virus. Con el tema de el cuidado con la información, tenemos que tener cuidado con la información que consumimos, que sean de fuentes veraces, decíamos. Bueno, 1 o 2 veces al día es importante que estemos informados y a ser posible no antes de irnos a dormir. También que nos demos un atracón de información no nos va a hacer que llevemos el control, con lo cual no hace falta, insisto, ver más, ¿no? Y un grado de madurez para parar información falsa, que estáis haciendo muy bien los medios de comunicación. Hay mucha información que son bulos y que esto pues, crea cierto nerviosismo. Las rutinas sirven tanto para los adultos como para los niños. Las rutinas diarias adaptadas a la situación que tenemos. Pues, nos levantamos por la mañana, desayunamos, nos arreglamos y bueno, el teletrabajo o lo que tengamos que hacer. El autocuidado en tanto a la alimentación, en tanto a en los hábitos del sueño, nos tenemos que mantener de alguna forma activos. Hemos insistido mucho en el ejercicio físico, pero también podemos hacer actividades, claro, actividades de relajación, pues de respiración. El sentido del humor, en la medida de lo posible, no deberíamos de perderlo, que aquí es un gran aliado. Vamos a intentar respetar los espacios de cada uno en función de la situación en la que cada familia se encuentre y aceptar algunas emociones, ¿no? Hay otro punto muy importante, Maika, y es el pensamiento. Sí. Termina, por favor, el pensamiento. Otro punto importante, tener un pensamiento positivo y no estar con un pensamiento rumiante, me tengo que quedar mucho tiempo en casa, ¿qué voy a hacer con los niños? Sino trasladarlo a, bueno, ¿qué lista tengo yo de tareas pendientes que siempre estamos con mucho estrés y no las hemos podido desarrollar? ¿De qué forma las puedo desarrollar ahora y adaptarlas a este espacio, ¿no? Y si no tengo lista de tareas, es el momento de hacerlas, muy aconsejable. Maika, ahora sí, me vas a perdonar, pero es que nos están llegando muchísimas llamadas, muchísimas consultas, incluso algunas en forma de vídeo. La primera que te vamos a poner tiene que ver precisamente con algo que hablábamos, la sensación de agobio. Maika, lo estoy llevando bien, pero en ocasiones me agobia el no poder salir de casa. ¿Qué recomendaciones me darías en estos momentos? Gracias. Eso era lo que comentábamos. ¿Qué le podemos decir, anteriormente. Maika? Lo primero que tenemos que... Lo que comentábamos anteriormente, lo primero que tenemos que ser conscientes es que es una respuesta emocional normal a la situación de anormalidad. Y eso no debe de preocuparnos. Y mi recomendación, más que ir en contra quizás de ese pensamiento, sería desviar y ver qué conductas, qué actividades, qué tareas puedo hacer para desviar y para estar distraída, ¿no? Vamos a tirar de la lista de actividades, de cosas que pueda hacer y distraemos el pensamiento por ahí. Muy bien, pues vamos con otra consulta. Otra de las emociones de las que hablábamos, el miedo, Maika. Hola, buenas tardes. A ver, yo soy una persona muy positiva, la verdad, pero vivo con un poco de miedo. Miedo porque tengo familiares expuestos al coronavirus por su trabajo. Y mi pregunta es, ¿cómo puedo trabajar este sentimiento de miedo? Gracias. Muy bien, el sentimiento de miedo es una muy buena pregunta. A ver, mirad, en principio no sabemos muy bien qué es lo que está pasando, no llevamos el control de la situación y esto nos hace sentirnos mal. Estamos con un sentimiento de incertidumbre, tenemos una incapacidad para gestionar y tenemos un miedo
que pase algo que nosotros no podemos hacer nada porque pase. Esto se incrementa justo en las personas que tenemos familiares que están en primera línea, como son los sanitarios, ¿no? Aquí es muy importante el tema y explico muy brevemente cómo funciona el cerebro. Nosotros tenemos una parte del cerebro que es muy racional y hay otra parte del cerebro que es más reptiliana y que va más ligada a lo que es la supervivencia. Cuando hay un miedo extremo, pues este cerebro reptiliano funciona de tres maneras, o bien por ataque, por huida o por parálisis. Esto en algunos contextos sí funciona. Si hay un animal que viene a atacarnos, la huida, ese miedo no es adaptativo. Pero en esta situación quizás es no la más adaptativa, ¿no? Esto es lo que nos ha llevado un poco de miedo, pánico al desabastecimiento en muchos supermercados, ¿no? Entonces lo que estamos pidiendo, y por eso el autocuidado es muy importante, es que nos mantengamos en este cerebro más racional. Tenemos que ser responsables y tenemos que ir hacia medidas que hasta ahora sabemos que son las que están funcionando, como es, por ejemplo, quedarnos en casa, ¿no? Entonces, aquí sí que tenemos que enfocarnos en qué es lo que podemos hacer más en esta situación de otras cuestiones que no podemos controlar, ¿no? Y sí que, por ejemplo, bueno, pues si tenemos este miedo por los profesionales que son muy cercanos a nosotros, pues a lo mejor sí podemos contactar pues con el entorno familiar y desahogarnos de alguna forma, o podemos hacer actividades de ayuda. En nuestro bloque hay personas mayores y veo que las puedo ayudar, ¿no? Es ir un poquito en qué es lo que podemos hacer más que en situaciones que no podemos controlar. Sí tengo que decir que evidentemente habrá situaciones en las que la gestión emocional va a ser complicada y nos sintamos desbordados. En ese caso sí tendríamos que ponernos de acuerdo pues, con un profesional que nos ayudase, que se está ayudando de forma telemática, que se puede ayudar sin ningún tipo de problemas. Maika, una consulta más. Nos preguntan precisamente sobre cómo gestionar tanto tiempo en casa. Mira. Buenas tardes. Este mensaje es para preguntarle a la psicóloga. ¿Es recomendable arreglarse un poquito aunque no vayas a salir de casa? Es que me agobia tanto pijama y tanto chándal. Gracias. Muy interesante. Bueno, totalmente recomendable. Además, no en esta situación, hay otras muchas situaciones en las que el estado anímico está muy bajito y siempre decimos que hay que arreglarse, además hay que arreglarse para uno mismo. Ha dicho una cosa muy interesante: me agobia el chándal y me agobia el pijama. Fijaos, si estuviéramos en una situación de normalidad, normalmente cuando llegamos a casa, el ponernos el chándal y el ponernos el pijama nos está diciendo que es un momento para descansar y para relajar, ¿no? Entonces, en este sentido, ahora vamos a hacerlo a la inversa. Tenemos que activar al cerebro, vamos a engañarlo de alguna forma, y sí que es muy recomendable que cuando nosotros nos levantemos, pues mantengamos dentro de nuestra rutina el estar arreglados, ¿no? Y sí quería, antes con el tema de los niños, voy a matizar un poquito porque me ha quedado algunas cosas que creo que son interesantes en el tintero. Importante con los niños hacer una dosificación de las tareas y de las responsabilidades, ¿vale? Porque sí que con las telesclases, pues a lo mejor ha habido un poquito de estrés al principio, ¿no? Es normal, nos ha cambiado la vida de forma muy abrupta y no tenemos que pretender en una semana.